para compartir las diapositivas. Sí, o si gusta también puede mandar la presentación, como guste. Te las envié por correo, pero igual de aquí ya la puedo compartir. Ah, Gracias. y bueno, voy a dar la presentación. Continuando con nuestro programa de este segundo día del encuentro virtual Ciencia y Acción por el Agua, damos paso a la siguiente ponencia titulada Evaluación del impacto del agua y método de riesgo en la calidad del suelo para cultivo y vid, a cargo de la doctora Emilia Guadalupe Zumbarda Ramos. Ahí está. Le cedo la palabra. Buenas tardes. Sí pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Solo que voy a cerrar la cámara porque a veces mi computadora se traba cuando tengo presentación y cámara. Una disculpa. No se preocupe. Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este día. Yo les voy a hablar sobre la evaluación del impacto de agua y método de riego en la calidad del suelo para cultivo de la vid. Bueno, cabe mencionar que este es un proyecto que se llevó a cabo hace 10 años. Actualmente el agua ya está en otra etapa, pero para que se tome en consideración por los resultados que voy a presentar. Bueno, eh, hace muchos años el Valle de Napa, que está en California, y McLaren, que está en Australia, iniciaron investigaciones sobre lo que era utilizar el agua residual tratada como una opción para riego de viñedos. Ellos ya tenían planes ejecutivos o proyectos ejecutivos con resultados ya muy avanzados sobre utilizar esta agua como alternativa. Y a su vez, pues surgió la necesidad de atender la demanda de agua para riego y mejorar las condiciones de los cultivos. Y se crearon algunos centros de investigación que están dedicados únicamente a apoyar las actividades de lo que son los viñedos, ¿no? Ya de manera local, pues el Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable de Baja California informó que en el Valle de Guadalupe se presentaba un déficit de más de 12 millones de metros cúbicos de agua. Y pues esto era una alarma para iniciar gestiones o proyectos para poder tener agua suficiente pues, para mantener sus cultivos, ¿no? Ante este diagnóstico, pues indicaron que una opción era utilizar el agua recuperada de las plantas de tratamiento de agua residual, en específico las que son procedentes de Tijuana, y más en específico lo que se conoce como agua morada, y ellos seleccionaron una planta, que es la planta de tratamiento de agua residual de La Morita. Entonces, un enólogo en específico, que es el enólogo de Casa Magoni, Camilo, él hizo un convenio con la CES y fue como se instaló el viñedo experimental La Morita, en el cual era el objetivo principal determinar si era factible utilizar agua morada para el riego de los viñedos. Entonces, la CES, en conjunto con el enólogo Camilo Magoni, iniciaron el proyecto ejecutivo ya de la CES, que era evaluación de la calidad del agua recuperada de la planta de tratamiento de agua residual La Morita para la irrigación de viñedos. Después nosotros formamos parte del proyecto y se firmó un convenio entre la CES y Cidetec en el 2014. Y aquí en la fotografía, pues nosotros podemos observar el viñedo experimental de La Morita en el 2014. Y aquí está el enólogo Magoni. Y estos son pues los sarmientos que ya están creciendo que él donó, ¿no? Entonces, la mayoría probablemente ya lo sabe, pero es importante mencionar que el agua residual tratada no es lo mismo que el agua potable. El agua residual tratada solamente cumple con los parámetros que se indican en la norma 003 de la Semarnat, mientras que el agua potable cumple con los que se mencionan en otra norma. Entonces, el agua que se generaba en la planta de La Morita cumplía solamente con esta norma como agua de reuso o agua residual tratada. Entonces, en esta planta se instaló y se mantuvo un vivero experimental en el cual la variedad de la uva que se sembró ahí fueron sarmientos de Cabernet Sauvignon. Y en esta se sembraron alrededor de 700 sarmientos y pues ya cuando los sarmientos germinaron o el trasplante fue eficiente, entonces se inició el riego con agua morada y manteniendo una línea de testigo con agua potable. Y la intención, de nuevo, era pues asegurar que iba a haber alguna fuente alternativa de agua para riego de viñedos.
Entonces, los viñedos generalmente son adaptables a los diferentes tipos de suelo y en caso de que no lo sean, pues se agregan 4 nutrientes en específico, que puede ser el nitrógeno, el potasio, el zinc y el boro, dependiendo del tipo de suelo original. En este caso del viñedo experimental, el suelo era un suelo de relleno, no era un suelo específico para cultivo. En algunos sitios también es necesario adicionar fósforo, hierro, magnesio y manganeso, dependiendo de nuevo de la salud del suelo original. Ahora, ¿cuál sería el impacto de este proyecto? Pues primero, se va a ayudar a la conservación de las fuentes de agua en la región. Segundo, se va a mantener el abastecimiento de agua para el sector agrícola. Y por otra parte, pues se va a aprovechar el agua recuperada o agua residual tratada o agua morada, como cada quien la conoce, como un recurso que genera ingresos. Y también, por último, que se podía lograr el acondicionamiento de suelo utilizando esta agua recuperada como una solución electrolítica que va a proporcionar una fuente de nutrientes para el suelo, ya que los contiene en forma iónica. Ok, ahora, ¿cómo íbamos a lograr esta parte? Bueno, se iba a iniciar con un análisis del tipo de riego, comparando el riego por aspersión, el riego por goteo y el riego por inundación. Después, se iban a analizar las propiedades físico-químicas del suelo y del agua, y por su parte el enólogo iba a ser también de las plantas, antes y después del riego. Después de esto, se iba a hacer un acondicionamiento del suelo mediante principalmente la selección de electrolitos, pero todo iba a ser por análisis de potencial Z. Y finalmente, pues iba a ser el estudio de la biodinámica suelo-planta, utilizando el suelo de la morita, es decir, muestreándolo, y también del riego de la planta con electrolitos preparados con agua residual tratada, como si fuera un fertilizante, pero a partir del agua residual tratada. Entonces, ahora les voy a presentar lo que son los resultados, un resumen de estos. Por etapas, hay 2 etapas. La primera etapa fue la evaluación del impacto del riego con agua morada en el suelo. Bueno, aquí en esta tabla nosotros podemos observar los parámetros reportados del agua de Napa Valley para uso exclusivo de riego de viñedos. Mientras que en la parte del agua morada, esos resultados son también reportados del agua residual tratada, eran los datos que reportaba la planta tratadora en ese entonces que estaba a cargo de Egremont. Y la banda morada son los resultados que nosotros caracterizamos en laboratorio, los que están en el recuadro morado con blanco. Entonces, el agua morada, pues la calidad que debe de tener sí cumplía con la norma. Y ahora en esta gráfica nosotros, en este esquema lo que nosotros vemos es un mapa de cómo estaban distribuidos el viñedo, los sarmientos en el viñedo, y se distribuyó en 3 zonas, lo que era la zona de inundación, la zona de goteo y la zona de aspersión. Y a su vez, estas todas tenían una línea paralela que era de testigo que se regaba nada más con agua potable. Nosotros, estas flechitas que ven aquí, fueron puntos que seleccionamos para muestrear el suelo, porque aunque el punto principal era como que lograr que el agua morada fuera eficiente para el riego, o también era importante demostrar que el agua morada no tenía un efecto negativo ni sobre la planta, pero en específico, como yo no soy experta en plantas, era sobre el suelo, que no iba a tener un efecto negativo sobre el suelo en cuanto a sus propiedades como lo que es salinidad, conductividad, capacidad de intercambio catiónico, pH, que es algo que les importa mucho a los agricultores, ¿no? Que la calidad del agua no tenga un impacto sobre el suelo y el suelo deje de ser, pues, fértil. Entonces, de estos puntos nosotros muestreamos a 1 pie y a 2 pies, antes del riego con agua morada y después del riego. Ok, ¿por qué es lo que nosotros íbamos a tomar en consideración entre el suelo y el agua? Pues como si el suelo fuera un sistema que va a tener un equilibrio dinámico. Y
este equilibrio dinámico va a estar entre el suelo sólido y la solución del suelo, que es donde pues va a estar corriendo y permeándose el agua, ya sea potable o el agua residual tratada, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque pues en la solución del suelo es donde las plantas van a tomar sus nutrientes. Es también donde existen los microorganismos y la materia orgánica. Es también esta parte de la solución de suelo donde hay cationes intercambiables que pueden tener un tipo de absorción superficial y también pues ahí básicamente puede también interactuar como un drenaje, tanto de lo que va a permear por parte de lo que le va a aportar el agua residual tratada, como lo que el suelo va a intercambiar o no, dependiendo de si esta solución de agua residual tratada modifica o no superficialmente al suelo. Entonces, para caracterizar el suelo, pues nosotros primero lo molimos en un molino de bolas. Después se separó la sección arcillosa de ese mismo tipo de suelo, recalcando que es el suelo como tal del viñedo, y después se analizó cada muestra. De esos puntos que mencioné al principio, cada uno se caracterizó, tanto a un pie como a 2 pies. Se seleccionaron cuáles pruebas iban a ser importantes para caracterizar la relación entre el agua, el suelo y la vid, ¿no? La caracterización físico-química del suelo, pues iba a ser principalmente la capacidad de intercambio catiónico, el contenido de nitrógeno Kendall, la conductividad eléctrica, que nosotros la medimos en agua desionizada, como marca el método, pero también lo medimos en cloruro de potasio. La materia orgánica, el pH, que de nuevo es también el pH convencional que se mide en agua y el pH potencial que se mide en cloruro de potasio, y las mediciones de potencial Z del suelo. Se realizaron estas mediciones de potencial Z del suelo en agua, como si fuera el testigo, simulando el ambiente del testigo del suelo regado con agua potable, y del suelo en agua morada. Las técnicas que se utilizaron, pues va a ser la medición de potencial Z en los electrolitos preparados. También es importante mencionar esto de los electrolitos, porque en la fase 2 era proponer electrolitos que preparados en esta agua morada, en sustitución del agua potable, pues pudieran funcionar para regar la planta, pero también para nutrirla. Y pues utilizaron una parte muy importante, fue la cromatografía de iones también. Bueno, ahora ya en los resultados, como nosotros muestramos comparando los 3 tipos de riego, aquí se presentan los resultados de capacidad de intercambio catiónico. No sé si la dinámica permite preguntar, pero ¿sí están familiarizados con lo que es la capacidad de intercambio catiónico? Bueno, la capacidad de intercambio catiónico, así de manera muy, muy general, es el suelo tiene carga superficial negativa y se va a estabilizar o va a ser eléctricamente neutro con la absorción de iones de la carga opuesta, que son los cationes. La mayoría de los suelos van a tener siempre una carga superficial negativa por la composición química que tienen, ¿no? Que son silicatos o aluminatos. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico te dice como qué tan fácil el suelo va a intercambiar los iones que normalmente tiene pegados por otros iones. Y estos iones que son cationes, normalmente son minerales o metales, ¿no? Pero no solamente metales peligrosos, sino metales en general como el sodio, que lo hace salino, el calcio, el magnesio, los iones que necesita retener el suelo para que después la planta los pueda por las raíces absorber, ¿no? Y eso es un parámetro muy importante porque la capacidad de intercambio catiónico no puede ser tanta, pero tampoco puede ser tan pequeña su valor, porque si no, solamente estaría reteniendo iones, pero después no los podría soltar a la solución del suelo para que la planta lo pueda absorber. Entonces, este es un parámetro importante porque es como si el suelo, la superficie del suelo fuera un enlace entre los nutrientes o minerales que se le van a dar al suelo por parte del agua. Entonces, los tiene que retener, pero también los tiene que soltar.
¿sí? Y eso es lo que es la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, ¿qué es lo que se observó aquí? Pues de que si hay un efecto sobre el suelo dependiendo del tipo de riego. Y se observó que donde se mantiene más estable es con la aspersión. Las líneas azules muestran lo que es el riego al inicio antes de ser regado con agua morada, y las barras moradas muestran lo que fue el valor del suelo después de ser regado con agua morada. Aquí dice en abril, que fue cuando hicimos el primer muestreo, y en noviembre cuando hicimos un segundo muestreo, después de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, después de 7 meses de riego con agua morada en la misma porción de suelo del primer mapita que les muestré. Eso es lo que indica. Pues estas muestras son la caracterización del suelo original como lo tuvimos, que son las barritas azules, y del suelo después de 7 meses de estar regado en el viñedo experimental con agua morada. Y pues aquí se ve que en la aspersión es donde el suelo mantiene casi el mismo valor antes de ser regado con agua morada que después de ser regado con agua morada. Mientras que cuando fue por goteo o por inundación, estos valores pues sí se ven, sí varían mucho, ¿no? Y pues tiene que ver precisamente por eso, por el tiempo de contacto que tiene el agua con el suelo, la permeación y demás, mientras que en la aspersión pues de alguna manera es como controlado el tiempo que tiene contacto el agua con el suelo, ¿no? Mismo caso, aquí las barritas azules son el suelo al inicio, antes de ser regado con agua morada, y las barritas moradas son el suelo después de ser regado con agua morada esos 6 meses, ¿no? El contenido, aquí estamos viendo el contenido de nitrógeno total, Kendall, y lo que se puede observar es que existe variación, pero aquí es con respecto a la zona muestreada, ¿sí? Aquí ya no podemos decir que hay realmente un efecto por el método de riego, pero sí por la zona muestreada, que pues, aunque al inicio trataron de homogenizar el suelo que hicieron ahí de relleno, no era suelo natural, aún así pues se ven diferencias, ¿no? Por otra parte, con respecto a la conductividad, pues aquí se ve que casi no afecta el riego con agua morada la conductividad del suelo, ¿no? Antes o después. Con respecto al pH, igual, se observa que el pH del suelo inicial y final, o sea, antes del riego y después del riego con agua morada, no se ve afectado, lo cual es un punto muy importante porque, pues, al menos con los resultados de ese entonces, se podía decir que la calidad que tenía el agua residual tratada, si tú regabas al menos 6 meses, que es un tiempo considerable, no se veía afectada las propiedades del suelo. Caso que pues a veces con la misma agua que utilizan de pozos, el agua tiene tan mala calidad que saliniza el suelo. Con respecto al pH potencial, pues es muy similar los resultados. No se observa un ligero aumento, pero realmente no es mayor a ni siquiera una décima. Y también no se ve aquí un efecto tampoco se ve un efecto por el tipo de método de riego. Ahora, la materia orgánica, aquí nosotros esperaríamos que subiera, pero después del riego con agua morada, pues no hubo una variación considerable, lo cual pues también es algo importante porque pues no afectó la fertilidad del suelo, aunque la fertilidad no se determina solamente por el contenido de materia orgánica, sí es un parámetro importante para poder decir si el suelo es fértil o no. En cuanto al calcio intercambiable, de nuevo, con respecto al inicio, no vemos cambios significativos. Lo mismo pasa con el magnesio. Estos dos parámetros son importantes por lo que es la dureza del agua. Y pues aquí se observa de que sí, lo puedes regar, pero no hay un efecto considerable antes de regarlo con agua morada o después de regarlo con agua morada. Y como para hacer un experimento, recuerdan que les mencionamos que también tamizamos. Entonces, los resultados que mostré anteriormente eran del suelo tal cual nosotros lo muestramos. Se secó y se hizo lo que marcaba cada método, pero a la vez esa parte que molimos, una parte de ese suelo la
la tamizamos. No recuerdo ahorita en cuál mallado, pero lo tamizamos. Y si se fijan ya cuando el suelo está tamizado, no varía casi el valor de pH. ¿Por qué? Porque en el suelo natural pues se forman grumos, coágulos, cúmulos, y esto hace que las propiedades del suelo varíen. En este que fue tamizado, pues fue como para homogeneizar el resultado, y aquí se ve que pues realmente no hay cambios importantes con respecto a los valores de pH previo y después del riego con agua morada. Lo mismo pasó con el pH potencial, y donde sí es con la conductividad eléctrica, aquí también vimos que aquí sí hay una variación ahí hay un efecto por el tipo de riego, de si es goteo o inundación o si es aspersión. Y ya la segunda etapa de resultados, pues es el acondicionamiento del suelo, pero ahora utilizando esta agua morada como un medio para incorporar nutrientes. Porque alguien de ustedes recuerda lo que se vio en la primera tabla. El agua morada cumple con la norma 03 y debe de tener ciertos parámetros de iones, ¿no? Y lo que nosotros vimos con el agua morada es de que, y seguramente la mayoría la ha observado, es de que esa agua de la planta de la morita, no sé si se ubica en la morita, pero está acá por el Florido, toda esa agua se tira al canal. Y si alguien de ustedes ha pasado por la vía rápida, por donde está el Monte de los Olivos, hasta poquito antes de llegar a la Clínica 1, se observa que pues hay mucho crecimiento de plantas, y es porque el agua morada se tira ahí. Entonces, era como de una manera empírica decir, ok, el agua morada tiene muchos nutrientes. Después ya la caracterizamos el agua morada, además de lo que ya estaba reportado, y empezamos a hacer experimentos para que realmente fuera un fertilizante, ¿no? Se le hizo una cromatografía iónica al agua morada, y lo que se observó es que pues tiene fosfatos, nitratos, cloruros, sulfatos, pero principalmente lo que son nitratos y fosfatos, pues son especies en las cuales se puede encontrar disponible el nitrógeno y el fósforo para las plantas, que es en la forma iónica, porque así lo pueden absorber por las raíces. Entonces, primero se observó que en el agua morada pues estaban disponibles estos iones, ¿no? Tanto el nitrato como el fosfato, que de hecho el fósforo es uno de los fertilizantes que en porcentaje de eficiencia en masa, no sé, tú pones 100 gramos y solamente la planta aprovecha 8 gramos, ¿no? De la forma convencional en la cual se vende el fósforo como fertilizante. Entonces, después de esto, nosotros preparamos electrolitos en agua, pero no en agua potable, sino en agua residual tratada. Es decir, nosotros pusimos especies que ya sabíamos que son fuente de nitrógeno, como es el nitrato de amonio o el fosfato de potasio. Y las preparamos en el agua morada, utilizando el agua morada como un electrolito como tal, y les hicimos de nuevo una cromatografía iónica. Estas especies de fosfatos y nitratos, pues ahora estaban por encima incluso de los cloruros, ¿no? Que en la anterior había más cloruros en el agua morada. Entonces, estos dos electrolitos fueron los que se seleccionaron para prepararlos en agua morada y utilizarlo como un fertilizante para la germinación y crecimiento de plantas. Entonces, primero se seleccionaron estos dos electrolitos y se acondicionaron suelos. Primero utilizamos suelos de los que teníamos ahí cerca por Cidetec, ¿no? Por la morita. Y iniciamos pruebas de germinación. Germinamos apio con estos electrolitos y también con un testigo de riego con agua morada, con agua potable. Pero esto lo hicimos para tener un antecedente para realizar pruebas de acondicionamiento de suelo de los viñedos de Valle de Guadalupe. ¿Por qué? Porque el enólogo Magoni decía que nos dio dos muestras de suelo, pero él mencionaba que incluso utilizando agua de pozo, no nada más era buscar una alternativa a la escasez de agua, ¿no? Sino también era que el agua de pozo que ya había en Valle ya no tenía tan buena calidad. La verdad, nunca muestramos agua de pozo, pero pues confiamos en lo que nos decía. Lo que sí muestramos fue suelo, y el suelo sí tenía cierta salinidad. Él nos dio dos tipos de suelo,
un suelo que en su mayor porcentaje tenía un poquito, casi era pura arcilla, y otro que tenía un porcentaje de arena, que el enólogo como tal preparaba en el suelo, ¿no? Dependiendo del tipo de uva. Entonces nos dio estos dos suelos y lo que se había visto en la anterior de germinación, preparando electrolitos con agua morada, se replicó, pero ahora en estos suelos, no en un suelo comercial o común. Se sembró apio y se sembró rábanos y se prepararon en los dos electrolitos que mencioné, el nitrato de amonio y el fosfato de potasio, pero preparados en agua morada y a la vez preparados en agua potable para ver el efecto como tal de la forma de nitrógeno y de fósforo presente en cada sal, pero también de cómo podía aportarle algo más el que fuera preparado en agua morada que el que fuera preparado en agua potable y también pues para disminuir el uso de que se tenía que preparar, se tenía que utilizar agua potable, ¿no? Que pues en el valle no es tan fácil de conseguir el agua y el agua morada en ese entonces todavía no se vendía. Ahorita ya el agua morada se vende en pipas y se vende por todos lados, pero en ese entonces no se vendía el agua morada. Entonces, se realizó de nuevo la caracterización de este suelo, como replicándolo del viñedo experimental, pero ya con un suelo del Valle de Guadalupe, y se caracterizó, pero ya solamente nos basamos en lo que es pH y conductividad eléctrica y el pH potencial. También se determinó la textura por la prueba de Bujokus, que vemos ahí, y la materia orgánica. Estos suelos, como mencioné, eran del Valle de Guadalupe y pues ambos resultaron ser extremadamente ricos en materia orgánica, ¿no? Y pues finalmente, estas partes de comparación, pues sí germinaron y sí tenemos los resultados de potasio, de nitrógeno, de fósforo, y sí se observó que los que estaban con agua morada, pues crecían más rápido, es decir, comparándolos con agua potable, germinaban más rápido y el crecimiento era más rápido también, incluso el follaje era pues más frondoso, ¿no? Y pues por mi parte, tal vez me quedé con muy poco tiempo, pero igual si tienen preguntas o quieren que ahonden algo más, pues puedo hacerlo. Este fue un proyecto que se realizó en CIDETEC con financiamiento de CONACYT por la parte de los equipos, por eso teníamos acceso a tantos pues equipos y pruebas. Y el agradecimiento a la CES, que en ese entonces pues sí estaba muy dispuesto a colaborar no dudo que ahora también, pero estaba muy dispuesto a colaborar con la academia. Y pues, en resumen, el agua morada resultó ser una fuente de nutrientes muy, 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 o sea, científicamente se comprobó que las especies iónicas que tiene presentes son buenas para el crecimiento tanto de microalgas como para pues, dar nutrientes a las plantas y acelerar la germinación. Nada más que sí es importante recalcar que esto fue con el agua morada que se muestreó hace 10 años. El agua de ahorita no sé qué calidad tenga, pero pues debe de seguir cumpliendo con la norma 03, ¿no? Y pues el agua ahorita ya se vende, no sé si ya sabían de esto. Y pues no tuvo ningún impacto negativo sobre el suelo, al contrario, lo enriquece, no lo saliniza, que era algo que también se tenía como que la preocupación de si lo iba a salinizar. Sí tiene una conductividad alta, pero la conductividad alta no es por sodio, sino es por otros iones que son minerales que pueden ayudar a las plantas. De hecho, ahora en otros países ya el agua residual tratada se utiliza como una fuente de fertilizante para, para plantas, para ciertos cultivos, y también se utiliza como una fuente de mejorador de suelo. O sea, reduce la salinidad de suelos que son salinos porque intercambia los iones que tiene de sodio por otro ion que tiene el agua morada, como se mostró. Y pues bueno, por mi parte sería todo y quedo atenta a preguntas.
Dice si se tiene algún proyecto para monitorear la calidad del agua morada actualmente. Pues, sinceramente, sé que hay personas que trabajan con agua morada, pero para tener acceso al agua morada o de la planta residual tratada, tendrías que hacer una carta directa dirigida, perdón, al director de la CES, y ya si él te autoriza, puedes tener acceso a la planta. Antes sí tenías acceso a la planta y podías muestrear, pero ahora no. Lo que sí te puedo decir es de que, pues, esa calidad, la calidad del agua se supone que, pues, la deben de monitorear los que son, no sé quién dirige ahorita la planta, creo que es Suez, pero pues debe de cumplir con la norma. Entonces, de alguna manera es una forma de monitorear la calidad del agua morada, ¿no? Pero aún así, pues no hay como ir tú a muestrear y caracterizarla. Eh, lo que sí te puedo decir es que el agua que ya se tira al canal ya no está Suez. Ahora, si nos puede decir quién es ahora. Gracias, Adrián. No sabía que ya no está Suez. Sé que hay otra planta que se está haciendo que también va a generar agua, que no es potabilizadora, que también va a generar agua residual tratada, que está ubicada en Punta Bandera, pasando el Colef. Esa planta ya me tocó verla y esta planta lo que se pretende es que el agua se utilice como para riego también y van a hacer pues van a hacer experimentos, ¿no? Pero igual yo creo que si alguien tiene alguna propuesta y quiere como que seguir haciendo uso del agua morada, pues podría pedir el agua ya. Ya por nosotros, por nuestra parte aquí en FCITEC y en específico en el programa de ingeniería espacial, hemos hecho como germinación con agua morada de diferentes cultivos y también lo que es utilizar el agua morada para reducir la salinidad de suelos. Igual con el neólogo Magoni, él nos dio dos suelos que tienen una salinidad muy alta, tres tipos de suelo que tienen salinidad alta y que fueron suelos que alguna vez él cultivó, ¿no? Pero después los está condicionando. Y pues sí se logró ver que también es otro proyecto, pues por si alguien quiere unirse, es para utilizar el agua morada para acondicionamiento de suelos salinos. Y ya por parte de la CES, la verdad es que te mentiría si te digo que sí sé exactamente que tienen planes o no, pero sí he visto de repente comerciales, ¿no? De hecho, el año pasado lo comercializaron mucho como de que están haciendo cosas con el agua morada. Ahorita lo que sé que hacen es que la venden para las constructoras, para algunos procesos de no sé, no sé mucho de la construcción, pero lo utilizan para hacer mezclas o no sé, pero utilizan el agua residual tratada. Sí, mi correo se los voy a compartir por aquí. Y pues ahorita lo que también teníamos otro proyecto que es que por la misma calidad que tiene el agua morada, pues se podía hacer un jardín botánico porque iba a tener pues un incremento de alcaloides, ¿no? Por el contenido que tiene de nitrógeno, pero igual ya no lo pudimos hacer. Y la verdad es que yo considero que sí es muy importante darle la relevancia que tiene el agua residual tratada porque pues es una planta potabilizadora, ya se instaló otra y pues es un agua que al final se tira, ¿no? Ahorita ya la venden, pero en gran parte de esa agua se sigue tirando al canal y como que la gente pueda decir, no, pues la puedo usar para acondicionar suelos o para tener viñedos, pues es importante para que no se utilice nada más para la construcción. Y pues todos son bienvenidos, quien quiera colaborar en algún proyecto, igual como también mencioné, las microalgas crecen ahí, o sea, sin que tú le agregues nada. A todos los que les interesan, pues el crecimiento de microalgas, ¿no?
¿No hay ninguna otra pregunta? Muy Pues bien. Ajá. Bueno, no sé si alguien más igual comentarios, creo que también son sí, por bienvenidos. favor, comentarios. La retroalimentación es muy importante. Muy bien. Bueno, yo creo que ya no hay mis comentarios. Ok, muchas Entonces, gracias. pienso a dar el cierre y agradecemos a la doctora Emilia Guadalupe Zumbarda Ramos por su valiosa presentación y por compartirnos su experiencia. Cerramos el día 2 del encuentro virtual Ciencia y Acción por el Agua, no sin antes hacerles una invitación para que nos acompañen mañana en el tercer día de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde por Google Meet igual. Mediante redes sociales o WhatsApp pueden consultar más información. Y bueno, eso sería todo. Voy a detener la grabación.